y Ageo. Pero vamos a comenzar leyendo un versículo en Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, si quieren ir ahí. Al comienzo de Esdras, los judíos salían de un cautiverio de 70 años en Babilonia, un castigo que Dios les había impuesto por muchos años de pecaminosidad. El rey persa, Ciro, ha emitido una orden para que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan su templo. Siempre fue el plan de Dios usar a estas personas específicas. Y una gran parte del trabajo de Ezequiel fue preparar a estas mismas personas para asumir la responsabilidad de sus pecados, para que estuvieran espiritualmente preparados para lo que Dios tenía reservado para ellos. Y se arrepintieron. Esta gente que durante mucho tiempo fueron tercas, en realidad se convertirían en un remanente bastante noble. Y 100 años antes de su regreso, Sofonías profetizó que sobre ellos, en Sofonías capítulo 3 y versículo 11, dice: aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá ni mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentaron y reposarán sin que nadie los atemorice. Entonces, Dios va a limpiar la tierra de los malvados y van a reconstruir lo que una vez fue destruido. Pero lo más importante, ese pobre remanente va a aprender una vez más a confiar en Dios. Y así es el comienzo de Esdras, que encontramos un ejemplo de esta confianza. Como aprendemos en Esdras capítulo 2, que 50,000 judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo. Y en el capítulo 3 aprendemos que se lograron muchas cosas. Construyeron el altar del holocausto y comenzaron a ofrecer los sacrificios de la mañana y de la tarde. También leemos que era el séptimo mes y por eso guardaban la fiesta de las tiendas. Luego compraron provisiones para comenzar a construir el templo y al final del capítulo 3 se nos dice que lograron colocar los cimientos, una tarea monumental en sí mismo. Sin embargo, si avanzamos unos 16 años, no encontramos ningún templo completo, solo el cimiento mismo, ni ningún templo construido sobre ello. La construcción del templo se había detenido. Y esta noche quiero hablar sobre por qué se detuvo el trabajo. Porque las razones que llevaron a esta buena gente a volverse indiferentes hacia ese trabajo, hermanos, son las mismas que nos pueden pasar a nosotros. Las iglesias locales también pueden comenzar con mucha fuerza, pero con el tiempo su trabajo comienza a disminuir. Pero la buena noticia es que lo mismo que inspiró a estas personas a regresar a la obra de Dios es exactamente lo que va a inspirar a las iglesias locales a experimentar el mismo tipo de avivamiento. Mira conmigo en Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Después se completaron los cimientos del templo. Leemos sobre de una celebración. En Esdras capítulo 3, la segunda parte del versículo 11. Esdras 3, versículo 11, la segunda parte. Dice: y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban a alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Esta es una interesante mezcla de afectos. Los que nunca habían conocido el dolor de no tener un templo alabaron a Dios con gritos de alegría.
Pero también hubo quienes lloraron abiertamente. Y si simplemente estuvieran lamentándose por el pecado que los había llevado a este punto, eso sería una cosa, hermanos. Pero este fue un lamento provocado por una generación mayor que recordó la gloria de ese antiguo templo. Y ahora pueden ver desde solo este cimiento cuán inferior sería. Punto número uno. Punto número uno. A veces habrá personas mayores en las iglesias locales que luchan por dejar atrás los buenos tiempos. Por buenos tiempos, me refiero a décadas atrás, cuando el cristianismo prosperaba, cuando había tanto celo y energía, cuando el sonido del amén resonaba en la asamblea local. Y si tienes edad suficiente para recordar esos buenos tiempos, pero humildemente darte un consejo, siendo un joven que no creció en aquellos días, por favor, ten cuidado de no quedar tan atrapado en el pasado que te distraiga de perderte las cosas maravillosas que Dios está haciendo hoy. Porque ese fundamento de vida, por deficiente que fuera el de Salomón, era una extensión de la misericordia y la gracia de Dios sobre un pueblo pecador que merecía mucho peor de lo que tenía. Y tal vez el llanto de la generación mayor disminuyó la alegría experimentada por la generación más joven, que se regocijó en el trabajo y se sentía bendecida de ser parte de él. Porque, hermanos, hay trabajo en marcha en la iglesia. Y si no tenemos cuidado, las falsas expectativas pueden sofocar ese trabajo. Por ejemplo, hay falsas expectativas sobre la evangelización, que al bautismo se trate de cuántos cuerpos mojados podemos contar. Y cuando sufrimos una sequía bautismal, nos desanimamos y dejamos de evangelizar, habiendo olvidado que la evangelización no se trata de bautizar a la gente, que no es, hermanos. Esa es nuestra esperanza y oración y el gozo de Dios. El bautismo es para el perdón de los pecados. Todo eso es verdad. Pero la evangelización se trata de plantar la semilla. Se trata de predicar el evangelio. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 6. En 1 Corintios 3 y versículo 6, el apóstol Pablo dice aquí, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahí están. Si predicamos al mundo, llevando la buena nueva de Jesucristo a la gente, tendremos éxito en la evangelización. También existen falsas expectativas sobre nuestro servicio mutuo, sea benévolo o no. Es cierto que algunos miembros de la generación mayor pueden desanimarnos, pero algunos miembros de nuestra generación más joven también pueden serlo. Dirán cosas como la iglesia no está haciendo lo suficiente en la comunidad, no estamos dando lo suficiente, no estamos ayudando lo suficiente a los pobres. Bueno, nunca haremos lo suficiente, eso es seguro. Pero la última vez que miré, Jesús dijo en Mateo 6:3 que no debemos dejar que nuestra mano izquierda sepa lo que está haciendo nuestra mano derecha. Podría contarlos algunas cosas que los cristianos en las iglesias locales hacen para servir a su comunidad y a los pobres que podrían dejar de boquiabierto, pero hacen sus obras en secretos, según la voluntad del Señor. Las falsas expectativas acerca de la obra de la iglesia local realmente pueden dañar la causa de Cristo. Y haríamos bien en dar un paso atrás y examinar las cosas desde una perspectiva celestial. Y si cree que algo no se está haciendo lo suficientemente bien en su iglesia local, me atrevo a proponerle que tome personalmente la iniciativa. Quejarse no construye una iglesia. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Va a construir un ego, pero no una iglesia. Da un paso adelante y sé un líder. Toma el toro por los cuernos. Ok, mira en capítulo 4, Esdras capítulo 4, porque aquí en Esdras capítulo 4 aprendemos que la intimidación era un obstáculo. En versículo 4 de Esdras capítulo 4 dice,
Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron acuerdo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y desafortunadamente lograron detener el trabajo en el templo por un decreto de un nuevo rey de Persia. Y he visto que esto mismo sucede en las iglesias locales. Un cristiano va a entusiasmarse con servir al Señor de alguna manera y va a lanzarse al trabajo con celo, pero entonces el enemigo los golpea, se sienten heridos, hay autocompasión, y luego lo abandonan diciendo, bueno, si eso es lo que me pasa por exponerme, pueden olvidarlo. Van a seguir asistiendo a los servicios, hermanos, pero van a dejar de servir. Y si lo hacen, siempre es en aquellos entornos donde hay poco riesgo. Bueno, el gobierno aún no está intentando detenernos. Entonces, ¿quiénes son estos enemigos hoy? A veces es el mundo. Burladores y enemigos que desprecian y ridiculizan nuestros esfuerzos por enseñarles las buenas nuevas. A veces son nuestros amigos religiosos, a quienes amamos. Pero cuando tratamos de guiarlos hacia una mayor comprensión de la palabra de Dios, digan cosas feas y hirientes. A veces son hermanos que aman al Señor tal como yo, pero en un momento de debilidad dicen algo hiriente. O tal vez simplemente no están de acuerdo conmigo en alguna área de juicio y eso crea fricción. O podrían ser hermanos que están siendo pecadores y no se arrepienten y me han herido inmensamente y simplemente no puedo superarlo. Es una gran distracción para mí y no puedo pensar en servir ahora mismo con todo este bagaje. La intimidación es un fuerte desmotivador, incluso si nadie amenaza con crucificarnos. Pero no es triste cuando permitimos que otro ser humano tenga más control sobre mi fe que el Señor. Quiero decir, cantamos sobre el poder de la cruz y cómo su influencia puede provocar cambios tremendos en las personas. Pero entonces si alguien dice algo hiriente sobre mí, así que no me voy a involucrar más. Solo voy a tomar mi pelota e irme a casa. No diga esto para avergonzar a nadie necesariamente. Lo digo para mi vergüenza. He estado ahí, hermanos. He sido herido por hermanos en Cristo. No estaría predicando hoy si no fuera por los predicadores mayores que me sacaron del barro. La intimidación es dura. Pero mira en Ageo, el libro de Ageo. Porque para los judíos, esta intimidación precedió a 16 años de apatía que solo paralizaron su construcción. Y esto es lo que nos dice Ageo que decían para justificarse en capítulo 1, versículo 2 de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 2. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y entonces se habían asentado bastante bien en la mediocridad espiritual. Y en lugar de estar ocupados en la obra del Señor, se ocuparon en otras cosas. ¿Por qué es tan difícil de superar? Porque cuando el enemigo nos golpea fuerte. Y entonces comienza el conflicto interno. Sí, me sentía bien espiritualmente, pero ya no. Quiero volver a subirme a esa montaña rusa solo para tener que lidiar con otra caída desagradable. Lo que nos lleva al siguiente obstáculo en nuestro trabajo, las prioridades al revés. No es que estos judíos simplemente estuvieron sentados sin hacer nada. Estaban muy ocupados con otras cosas. Ageo nos dice que estaban construyendo sus propias casas con paneles y sembrando y arando sus campos. Por lo que la capacidad no es el problema. Estos judíos saben todo sobre el trabajo.
pero habían descuidado la obra del Señor al dedicar la mayor parte de su tiempo a trabajos menos importantes. Es fácil tomar cosas como la pereza, la apatía, los sentimientos heridos y luego tratar de espiritualizar esas cosas. Decimos cosas como, no debe ser la voluntad del Señor ni su momento para que algo grande suceda todavía. Porque ingenuamente pensamos que si la mano del Señor estuviera en esto, no tendríamos todas estas molestias, reveses y frustraciones. Y seguramente Dios entiende que tener un techo sobre la cabeza y comida en el estómago es un requisito básico, necesidad, ¿verdad? Pues en Esdras capítulo 3 se llevaban muy bien en la etapa de cimentación de la construcción. Y honestamente, hubiera sido mejor para ellos si hubieran extendido este festival de las tiendas hasta que hubieran terminado con todo lo que Dios les ordenó hacer. Porque, hermanos, Dios tiene prioridades sobre las nuestras. Y Él también es la fuente de las necesidades de la vida. Y ayer nos dice que Dios estaba obstaculizando sus búsquedas materiales para poder llamar su atención. En Ageo capítulo 1 y versículo 5, Ageo capítulo 1, versículo 5, dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero cosechado poco. Comes, pero no hay suficiente para saciarte. Bebes, pero no lo suficiente para emborracharte. Te pones ropa, pero nadie se abriga lo suficiente. Y el que gana salario para ponerlo en una bolsa agujereado. También en versículo 9. Esperas mucho, pero he aquí resulta poco. Cuando lo traes a casa, lo dejó boquiabierto. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. A causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso, por culpa de ti, el cielo ha retenido su rocío y la tierra retuvo su producto. Llamé a sequía sobre la tierra, sobre las montañas, sobre el grano, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. En otras palabras, hermanos, hay un tiempo para ocuparnos de nuestro trabajo y hay un tiempo para ocuparnos de la obra de Dios. Y Dios nos ha proporcionado suficiente revelación para que podamos saber la diferencia. Entonces, a veces necesitamos aprender el arte de decir no. No para herir los sentimientos de nadie, simplemente para poder distribuir adecuadamente nuestro tiempo y asegurarnos de que estamos anteponiendo las cosas más importantes. A veces necesitamos dejar nuestras esperanzas y sueños en suspenso, incluso si eso nos deja atrás en la carrera de ratas, porque amamos a Dios y valoramos su causa por encima de la nuestra. Y si a pesar de todos mis mejores esfuerzos, encuentro que la vida no es buena en este momento, ¿podría Dios estar tratando de llamar mi atención e inspirarme a comenzar a centrarme más en este trabajo que no va a perecer? Y cuarto, hubo vacilación de su parte a la hora de utilizar plenamente sus recursos. Malaquías, mira en Malaquías capítulo 1, porque en Malaquías se escribió un poco más tarde después de estos eventos, pero podemos ver lo que eventualmente resultaría de su adoración diaria. En versículo 7 de Malaquías capítulo 1, dice, estás presentando comida contaminada sobre mi altar. Entonces, en versículo 8, pero cuando presentáis ciegos para sacrificio, no es malo. ¿Por qué no ofrecérselo a su gobernador? ¿Estaría contento contigo? ¿O te recibiría amablemente? Dice Jehová de los ejércitos. Hay que entender que su ganado era su dinero. Gran parte de su situación financiera dependía de su capacidad para mantener rebaños de calidad superior. Todo lo que no esté a la altura se consideraría desperdicio.
Y al parecer, eso fue lo que decidieron darle a Dios. Porque esa es la gran tentación de cualquier consumidor. Consumir y consumir y consumir hasta saturarnos de autocomplacencia y luego darle a Dios las obras. Eso sucede de muchas maneras, hermanos. Claro, así es como algunos tratan la contribución, llegar al final de la semana después de gastar nuestro dinero en las cosas que queremos y luego ver cuánto nos queda en nuestra billetera y decidir, esto se lo daré a Dios. O podemos hacerlo con nuestro tiempo. Estoy muy cansado y agotado porque estaba haciendo todos los demás, pero logré arrastrarme hasta aquí en el domingo. Ahora está diciendo que quiere que vaya a clases bíblicas durante la semana también. También quiere que hable con la gente sobre el Evangelio. Como decía el pueblo en Malaquías 1, 15, 13. Oh, qué fastidio. O tal vez simplemente no estamos dando a Dios de nosotros mismos. Porque estamos permitiendo que nuestra noción percibida de nuestras incapacidades anule nuestro sentido de preparación. Olvidamos lo que Dios nos dijo en 2 Corintios 8:12. Porque si hay buena voluntad, se acepte según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Entonces, ciertamente nuestra falta de recursos y capacidad, percibida o no, puede ser un gran obstáculo para la construcción de la casa del Señor. Y hermanos, hay otros obstáculos a la obra del Señor. ¿Pueden identificarse con alguna de estas cosas? Pues está que hay alguien aquí que puede mirar hacia atrás 1 año, 5 años, 20 años o más y recordar un momento en el que sirvió a la causa de Cristo con vigor y entusiasmo, pero ya no. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Y no sé la respuesta a eso, porque depende de usted. Pero estos judíos, con todos estos problemas, volvieron al trabajo. Recibieron alguna enseñanza que los inspiró a comenzar a moverse en la dirección que necesitaban. Y quiero notar 3 cosas con ustedes de esta enseñanza que los hicieron moverse. Y si hay alguien aquí que también necesita volver a trabajar, espero que estas cosas también te motiven. Mira en Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Y versículos 3 y 4. Ageo 2, versículos 3 y 4. Dice en versículo 3. ¿Quién quiera entre vosotros que haya visto este templo en su antigua gloria? ¿Y cómo lo ves ahora? ¿No os parece nada en comparación? Pero ahora, anímate, Zorobabel, declara el Señor. Anímate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y todo el pueblo de la tierra, anímate, declara el Señor. Y trabaja, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Hermanos, esa es la solución. Ponte a trabajar. La clave para volver al trabajo es muy simple. Volver al trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor está con ustedes. Si no es el caso, no hay excusas, justificaciones o explicaciones más fuertes que Él. Entonces, ¿tu problema son las falsas expectativas? ¿Le molesta que la iglesia ya no sea lo que era? Mira en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Zacarías estaba profetizando al mismo tiempo que Ageo. Y es desafortunado que permitamos que la naturaleza apócrifa de este libro nos distraiga del estudio. Porque hay muchas cosas alentadoras en este libro que son fáciles de entender. Mientras Ageo pone mayor énfasis en el templo físico, Zacarías pone mayor énfasis en el templo espiritual venidero. Y les dice esto a aquellos que estaban permitiendo que falsas expectativas frustraron sus esfuerzos. Mira en capítulo 4, versículo 9. Zacarías, capítulo 4, versículo 9.
Dice, las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de esta casa y sus manos la terminarán. Entonces sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Hermanos, esa es una pregunta retórica. Miren, el templo que se estaba construyendo en los días de Esdras puede haber parecido una cosa pequeña en comparación con el de Salomón. Pero el punto de Dios en Zacarías es que las apariencias engañan. Hermanos, ¿quieren saber qué es más pequeño que un grupo de 50,000 exiliados rechazados que regresan a una tierra aparentemente abandonada por Dios? ¿Qué tal un rey que nace en un pesebre en medio del hedor y la inmundicia de los animales? ¿Qué tal si ese mismo bebé se convierte en un hombre y enseña el mensaje de un reino mientras él mismo era pobre y sin hogar? ¿Qué tal la culminación de ese mensaje provocando que ese mismo hombre sea rechazado y crucificado como un delincuente común? Eso parecería hacer que él y su causa parezcan algo muy pequeño. Pero a lo largo de la historia, Dios ha hecho que las cosas pequeñas se convierten en cosas grandes. Tomó un sencillo bastón de la mano de Moisés. Él le dio poder para realizar grandes milagros y dar testimonio de que Dios estaba con los hijos de Israel. Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada de buey, que no era más que un palo con una punta en su extrema. Hizo que Sansón matara a 1,000 filisteos con una quijada de asno. David mató a Goliat con 5 piedras lisas y solo le necesitó una de ellos. Si despreciamos el día de las cosas pequeñas, inevitablemente vamos a negarle a Dios el placer de mostrarnos cómo se logran las cosas grandes. Hermanos, ¿han considerado alguna vez lo pequeño que parece ser el fundamento de nuestro templo, que es la iglesia? La piedra angular de nuestro templo es aquel renuevo tierno como raíz de tierra seca, Jesús de Nazaret. Los cimientos de este templo son aquellos pescadores galileanos sin educación que Jesús designó como apóstoles. Sin embargo, la base de nuestro templo, tan pequeña, aparentemente insignificante como parece, durante los últimos 200 años, se ha convertido en un templo que ha superado con creces la gloria de Salomón. ¿Es tu iglesia pequeña? ¿Son pocos los trabajadores? Si creen que no puede hacer tu iglesia explote con crecimiento, deben recordar que Dios ha hecho mucho más con mucho menos. Eso es lo que a Dios le encanta hacer. A Dios le encanta tomar pequeñas cosas, aquellas que parecen ordinarias, y convertirlas en cosas extraordinarias. Entonces, no nos atrevemos a permitir que las falsas expectativas nos hagan despreciar el día de las pequeñas cosas. ¿Qué pasa con la intimidación de quienes nos rodean? Dios se va a encargar de eso también. Allá en Ageo capítulo 2, después de ordenarles que volvieran a trabajar, también tiene un mensaje de aliento para los judíos que se estaban dejando intimidar tanto por las naciones vecinas. En versículo 5 de Ageo capítulo 2, dice en versículo 5, en cuanto a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco otra vez voy a hacer temblar los cielos y la tierra, también el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Hermanos, este pasaje se menciona en otro libro, en Hebreos capítulo 12, escrito a los cristianos judíos que probablemente estaban sufriendo una tremenda persecución por parte de las naciones vecinas, y tiene varios significados e implicaciones asociadas con él. Pero una cosa que creo que Dios nos está diciendo es que
toda esa intimidación, todas esas intrigas y planificación que el mundo hace para frustrar los propósitos de Dios, no está sucediendo. Cuando Jesucristo estableció el reino de Dios, sacudió al mundo. Y desde entonces, la gente ha tenido una opción: ponerse del lado del equipo ganador o prepararse para encontrarse con su Dios. Lo que debemos hacer como equipo ganador es recordar que la guerra ya ha sido ganada. Y así, cualquiera que intente frustrar el propósito de Dios es un mal perdedor, de los cuales Satanás es el mayor. Por tanto, manteneos firmes ante la adversidad. Hermanos, resistir al diablo, soportar las pruebas, luchar contra la intimidación, hermanos, luchar. No dejan que otra persona tenga más poder sobre ustedes que la cruz. Luchan como si fueras ese tercer mono que intenta subir la arca. No tener en cuenta lo que la gente dice, lo que dicen que harán, cómo nos hacen sentir, cómo nos desprecian o difunden mentiras sobre nosotros. Esas son armas lamentables. Y como Isaías dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque como dijo David antes de enfrentar a Goliat, la batalla pertenece al Señor. O mejor aún es lo que dice Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no tendré miedo. ¿Qué me hará el hombre? Si permitimos que las intimidaciones y los temores del hombre interrumpan nuestros esfuerzos por construir el templo de Dios, entonces, hermanos, estamos permitiendo que un enemigo inferior y derrotado tenga mayor influencia sobre nosotros que el propio Hijo de Dios. Y nosotros somos mejores que eso. Finalmente, la aparente falta de recursos o de capacidad es irrelevante. Dios va a proveer. Mira otra vez en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. El desafío a los israelitas en este sentido en Malaquías 3 y versículo 10. Dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, si esta no es la versión del Antiguo Testamento de buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que os han añadidas, entonces no sé qué es. Dios va a proporcionar lo que necesitamos para devolverle. Y si no aprenden nada más de esta lección, quiero que al menos recuerden esto: nunca superaremos a Dios en dar. ¿Entienden? Nunca le daremos más a Dios. No hay nada que podemos ofrecerle que Él no nos devuelva en mayor abundancia. La cuestión nunca es la capacidad. Dios puede, ha hecho y va a encargarse de esta parte. La pregunta es la disposición, o para decirlo en términos que Pablo usó hacia los corintios, ¿está presente la disposición? Es curioso pensar en cómo Moisés no creía que fuera lo suficientemente elocuente, pero sus discursos en Deuteronomía son algunos de los mejores que jamás hayas leído. Ya sea dinero, talento o tiempo, la obra de Dios exige que abandonemos nuestra zona de confort y descartemos declaraciones inútiles de falta de capacidad o recursos. En cambio, con preparación y disposición, debemos poner nuestra fe en su poder para proporcionarnos lo que necesitamos para realizar el trabajo. Y Ageo, una vez más, Ageo nos dice una manera en la que Dios hace esto. Mira en Ageo capítulo 2 y versículo 7. Ageo capítulo 2, versículo 7.
En Ageo 2, versículos 7 a 9, dice, haré sacudir a todas las naciones y vendrán con las riquezas de todas las naciones. Y yo llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Como muchas profecías, este pasaje tiene un cumplimiento a corto plazo y un cumplimiento a largo plazo. A corto plazo, Esdras 6 nos dice que Darío ordenó que la terminación del templo se pagara con los impuestos de las naciones vecinas. Pero a largo plazo, y más importante, eso de la plata y el oro al que Dios se refiere es una cifra. Su gente, su gente. Lo más preciado para Dios en todas las naciones son las personas. Él está diciendo que va a llenar su casa con personas que lo aman, personas comprometidas con Él, extraídas de las naciones sacudidas como resultado de la predicación del Evangelio. La plata y el oro son almas preciosas que a través de su humildad, santidad y fe trabajan para el Señor. Y para Dios, eso es más valioso que toda la riqueza física del mundo. Y nosotros, la iglesia del Dios vivo, somos esas personas. Y como dijo Jesús en Mateo 9:38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, los dejo con este pensamiento final de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, versículo 58. 1 Corintios 15, versículo 58. El apóstol Pablo dice aquí, por tanto, hermanos míos amados, estar firmes, inmutables, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. No desprecien el día de las cosas pequeñas. Resiste los esfuerzos inútiles del hombre para obstaculizar el trabajo y trae disposición a Dios, confiando en que Él va a proporcionarte los recursos y la capacidad. Hermanos, oro que Dios sea esta iglesia, estas tus iglesias, y que Dios los bendiga a todos. Gracias por tu atención esta noche. Estoy terminado, hermano. Amén.